cómo se debe pronunciar la lengua náhuatl. Y aquí yo no me refiero a cómo se pronuncia, sino cómo se debería o cómo se debiera pronunciar la lengua náhuatl. En muchas partes de México se habla el náhuatl, pero son dialectos, son fragmentos de la lengua náhuatl. Algunas comunidades muy cercanas entre sí no se entienden muy bien, aunque ambas hablen náhuatl, no se entienden porque hablan diferente dialecto, pronuncian diferente las palabras o tienen palabras diferentes, distintas para una misma cosa. Creo que si queremos que la lengua náhuatl vuelva a ser viable o sea viable para que sea hablada de forma masiva por la población, por la gente, como debería ser, porque pues es la lengua más importante de México, la lengua nativa más importante. Hay muchos idiomas, muchas lenguas, y todas ellas son oficiales en México, pero lenguas indígenas, aunque hay muchas, la más importante tanto en número de hablantes como por lo que conlleva la cohesión que lleva, cohesión nacional, pues creo que es el náhuatl definitivamente, el idioma que por derecho debería ser el idioma hablado, el idioma que mayoritariamente hablara la gente en este país. Cuando se habla de cómo se debe pronunciar el náhuatl, pues empiezan luego los debates de que yo lo pronuncio de esta manera, yo lo pronuncio de esta otra, y quiero resaltar eso, que yo no estoy hablando de cómo se pronuncia, sino cómo debería pronunciarse. A ver, creo que lo más aconsejable, lo mejor sería que las palabras fueran bien claras, la pronunciación de cada fonema fuera lo más claro posible, que cada letra represente un sonido absoluto y claro. Me refiero a que la A sea A, la E sea E, la I sea I, la O sea O, la U sea U. Y esto pareciera un poquito como obvio, pero no lo es. En muchos idiomas no es muy claro. Por ejemplo, en el inglés, una misma letra se pronuncia de muchas maneras diferentes dependiendo de la posición en que esté o qué otra letra tenga, qué otro fonema tenga junto. Entonces, y bueno, y si nos vamos a otros como el francés o algún otro idioma, pues esto es todavía peor, ¿no? Y digo peor porque creo que sí debería haber una manera en que se pronuncian las letras, tengan su pronunciación, su equivalente en sonido, o sea, su fonema, que represente cada letra a un fonema absoluto. Por eso existe el alfabeto fonético internacional, porque de otra manera no nos entendemos, no entendemos cuál es la verdadera pronunciación de cada letra o su equivalencia en sonidos. Recordemos que en el náhuatl clásico no existían fonemas o sonidos como G, F, D, la Z, no existía eh, el sonido como lo pronuncian los españoles, Z. Sin embargo, se le ha aplicado y se sigue escribiendo de esa manera. Incluso la misma palabra azteca se escribe con Z, pero no se pronuncia de esa manera, se pronuncia como azteca, como S, y es una S que es diferente a la que pronuncian los españoles. Entonces, creo que debe haber ajustes en la pronunciación y en cómo se representan esos sonidos. Entonces, no existe sonido Z. La C en español de España también se pronuncia así, igual como la Z, pero en México no se pronuncia ni en español ni en náhuatl ese sonido. Tal vez sea precisamente la manera en que pronunciamos nosotros los mexicanos. Esos, sonidos pues es debido a el contexto
prehispánico, cómo pronunciábamos las letras, o bueno, qué sonido le dábamos a las letras. En realidad la C y la Z en náhuatl deberían ser cambiadas por la S y pronunciarse así, S, no S ni de otra manera, simplemente S, S así, tal cual. Ya sabemos que la K es un sonido muy fuerte, pero en realidad es más aproximado su uso, debería ser más correcto su uso a comparación de usar la C. No hay razón para que la C a veces delante de una vocal suene como K o como una K suave y delante de otras vocales suene como Z o como S. No hay ningún sentido en eso. Es una incongruencia que por razones de cómo se fue formando el idioma español, pues así quedó también esa manera de escribir o de aplicar al náhuatl, la manera de decirse o de escribirse, pero es una cosa absurda que no tiene por qué aplicársele al náhuatl. Ahora, esto que acabo de decir, náhuatl, así con tl, la TL. La TL es uno de los sonidos conflictivos porque hay mucha gente que dice que no debería pronunciarse como TL, porque en muchos dialectos actuales no se pronuncia la TL, sino nada más T. Una T es como una T y una H al final. Por ejemplo, náhuatl. Me parece a mí que no es correcto esto. No es correcto porque no es claro. ¿Cómo lo escribiríamos? Tendríamos que cambiar. Y además, creo que está claro si leemos, por ejemplo, las relaciones de Hernán Cortés. Él escribía a los reyes lo que, pues, cómo iban pasando las cosas en la conquista de México, y él menciona varias palabras. Por ejemplo, Xicoténcatl, él lo pronuncia Xicutengal, y Tlaxcaltecatl lo menciona como, o lo escribe como Tazcaltecal. Entonces, en esas dos palabras al menos vemos claramente que el sonido de la L era muy clara en la pronunciación del náhuatl clásico, porque Hernán Cortés lo escuchaba así, Tazcaltecal, Xicutengal, él escribía. Entonces, si no hubiera sido clara la pronunciación que hablaban los aztecas, pues Hernán Cortés no lo hubiera escuchado de esa manera. Me parece que debemos cambiar a TL así bien clara como es. TL, tl, Tlaxcaltecatl, Xicotencatl. Igualmente hay ciertos sonidos como la E que en el náhuatl clásico, tanto en el clásico como en el moderno, se hace un poco complicada entenderlo porque a veces la E parece I, como entre e I, un sonido intermedio, o a veces entre A y E, o también sonidos que es intermedio entre O y U. Entonces ese tipo de sonidos son los que creo yo que deberíamos eliminar o hacer más sonoros, más claros. Creo que se debe cambiar a esa pronunciación, porque de otra manera lo que estamos haciendo es abonar a nuevas variantes, nuevas variaciones, nuevos dialectos del náhuatl, porque no es claro y cada quien lo pronuncia como quiere, luego se va cambiando, se van transformando en otras palabras o en otras pronunciaciones, ya no sabemos cómo escribirlo, cómo pronunciarlo, y pues de esa manera no vamos a llegar a ningún lado si queremos que el náhuatl se hable ya como parece la tendencia, cada vez se va hablando más en nuestro país. Pero si todos hablamos diferente fragmento del idioma, o sea, el idioma está convertido en muchos pedazos y cada quien habla su propio pedacito, su propio fragmento, su propio dialecto, pues va a ser una cosa desastrosa.
tenemos que quedar de acuerdo en cómo pronunciar el náhuatl. El náhuatl se pronuncia así, bien sonoro, bien claro, sonidos absolutos, y creo que de esa manera. Y bueno, simplemente decía que hay sonidos que no existen o no existían en el náhuatl clásico, pero que ahora tendrían que ser incorporados, por lo mismo de que pues algunas palabras que han sido adoptadas en el náhuatl, algunas personas incluso hablan medio náhuatl, medio español, y pues ya se han adoptado sonidos como la ñ, como bueno, ya mencionaba la F, la G, y por ejemplo algunas maneras de escribir el náhuatl, otra vez volviendo sobre ese tema, la doble L. Yo he escuchado, hay una avenida que se llama Tolocan, pero se escribe Toyocan, y ya la gente dice Toyocan, y ya es la manera oficial, se puede decir, de pronunciarse. No debería ser así, es Tolocan. En náhuatl una L larga se escribe o se ha escrito desde la llegada de los españoles, se escribe con doble L, y creo que es lógico. Una L tras otra L se pronuncia pues como dos L's, o sea, una L larga. No tiene por qué pronunciarse como Y. Eso es otro absurdo de la manera en que se escribe el español. Y de escribirse creo que puede aplicarse, pero siempre que entendamos que una L tras otra L pues se pronuncia como una L larga, no como una Y. Y bueno, este es un tema un poquito rasposo porque al instante genera conflictos y discusiones, pero me parece a mí que estamos en lo correcto, se refiere a pronunciar las cosas, las letras, los fonemas tal cual se escriben, que corresponde a la escritura con la manera en que pronunciamos y decimos las cosas, para que el náhuatl pueda ser entendido, hablado y pronunciado correctamente por todos.